Lo llamaban el asesino de colegialas. Un tipo enorme, más de 2 metros, y un coeficiente intelectual altísimo, de genio, 145. Impresionante, ¿no? Pero detrás de eso, bueno, una mente aterradora. Crímenes brutales. Exacto. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Edmund Kemper. Una historia compleja, oscura. Ok, pues, empecemos a desentrañar esto. A ver, Edmund Emil Kemper III. Nace en 1948 en Burbank, California. Ya de niño era gigante. De adulto llegó a medir 2,5 metros, 136 kilos. Una presencia imponente, sin duda. Y lo que decías, muy inteligente. Ese CI de 136, 145 es notable. Pero la infancia, complicada es poco. La relación con los padres, un desastre. Especialmente con la madre, Clarnell Stace. Sí, las fuertes la describen de forma muy dura. Alcohólica, abusiva. Incluso se habla de un posible trastorno límite de la personalidad. El padre mismo dijo que vivir con ella era peor que estar en la guerra. Imagínate. Se divorcian cuando él tenía 9 años, y eso lo marca. Se queda con la madre y ahí empiezan las señales feas. Señales muy alarmantes, sí. A los 10 años, enterró vivo al gato de la familia. Luego lo desenterró, lo decapitó y puso la cabeza en una estaca. ¡Qué horror! Y a los 13 mató a otro gato, a machetazos. Sí. Claro, no es automático. Pero aquí se junta con esa inteligencia, con ese ambiente familiar tan tóxico, el abuso de la madre, el padre que se va, todo eso apunta a un apego inseguro. ¿Qué significa eso exactamente? Pues básicamente que la relación con las figuras principales de cuidado no le dio seguridad. Genera desconfianza, mucho resentimiento, ansiedad, y eso puede explotar después de formas terribles. Y encima las humillaciones constantes de la madre, ¿verdad? Dicen que lo encerraban en el sótano. Sí, por miedo a que abusara de sus hermanas. Lo llamaba bicho raro, le decía que ninguna mujer lo iba a querer. Terrible. Exacto. Esa mezcla de abuso psicológico, físico quizás, y rechazo constante en una mente joven y ya perturbada. Es un cóctel peligrosísimo. Alimenta un odio, un resentimiento que busca salida. Al final, a los 14, se escapa. Se va con el padre, pero tampoco funciona. No, y al padre lo manda con los abuelos paternos. ¿Y ahí? ¿Cómo fue? La relación con la abuela Maud parece que fue igual de tensa, muy parecida a la que tenía con su madre. Y la tensión explotó. El 27 de agosto de 1964. Tenía solo 15 años. ¿15 años? Discutió con la abuela y le disparó. Con un rifle que el abuelo le había regalado. ¡Qué ironía macabra! Y cuando llegó el abuelo, le disparó a él también. Y la explicación que dio es que hiela la sangre. Dijo que solo quería saber qué se sentía al matar a la abuela. Y que mató al abuelo para que no sufriera al enterarse. Con 15 años. Esa frialdad, esa curiosidad retorcida. Es muy difícil de procesar, la verdad. Esa desconexión emocional tan temprana. Llamó a su madre después. Ella le dijo que llamara a la policía. Confesó. Y lo internaron. Hospital Estatal de Atascadero. Diagnóstico inicial, esquizofrenia paranoide. Aunque luego lo cambiaron, ¿no? Sí, a trastorno de personalidad pasivo-agresivo. Pero lo más aterrador es cómo se comportó allí. Fue el paciente modelo. Exactamente. Usó toda esa inteligencia no para mejorar, sino para aprenderse el sistema, cómo funcionaban las pruebas psiquiátricas, cómo manipular a los médicos. Increíble. Se ganó la confianza de todos, hasta fue asistente de un psiquiatra. O sea, manipuló el sistema desde dentro. Totalmente. Demostró una habilidad escalofriante para explotar las debilidades del sistema psiquiátrico de esa época. Es que evaluar el riesgo futuro en adolescentes violentos es dificilísimo. Y él fue un maestro en ocultar quién era realmente. Un maestro del engaño. Y eso llevó a que lo liberaran a los 21, en 1969. Incluso aunque algunos psiquiatras no estaban de acuerdo, ¿verdad? Sí, fue una decisión muy controvertida. Y para colmo, en 1972 le borraron los antecedentes juveniles, oficialmente. Rehabilitado. Le dieron una hoja en blanco. Exacto. El sistema le dio luz verde. Y bueno, aquí es donde la historia se pone
todavía más oscura. Sale libre y vuelve a vivir con su madre. Increíble, pero cierto. En Aptos, cerca de la Universidad de California en Santa Cruz, la UCSC, donde ella trabajaba. La relación obviamente seguía siendo un desastre. Claro, nada había cambiado en el fondo. Intentó ser policía. Lo rechazaron por ser demasiado alto. Consiguió trabajo en la división de carreteras. Y aquí viene un detalle inquietante. Sí, se hizo amigo de policías locales. En un bar, el Jury Room, lo conocían como Big Ed, el gigante amigable. Esa camaradería con la policía es escalofriante, sí. Muestra esa capacidad increíble para la doble vida. Para proyectar normalidad, ganarse la confianza, incluso de quienes deberían detectar amenazas. Una fachada perfecta. Tuvo un accidente de moto. Le dieron una indemnización y unos $15,000. Se compró un coche, un Ford Galaxy. Y ahí empezó a recoger gente que hacía autostop. Sí, las fuentes dicen que al principio recogió a más de 150 personas sin que pasara nada. Solo para charlar, para tener compañía. Pero algo cambió por dentro, ¿no? Sí, empezó a preparar el coche. Cuchillos, bolsas, esposas. Él mismo habló de sentir como unos little apples, dijo. Pequeños chispazos, impulsos homicidas. ¿Qué pudo haber sido el detonante? Es difícil saberlo con certeza, probablemente una mezcla. La oportunidad que le daba el coche, el dinero, la tensión constante con la madre que seguía ahí, y una escalada interna de esa rabia y esas fantasías violentas que arrastraba desde niño. La fachada se estaba agrietando. Y entre mayo de 1972 y febrero de 1973, la ola de asesinatos. Su objetivo: chicas jóvenes, estudiantes universitarias, autoestopistas cerca de la UCSC. El modus operandi era metódico, calculado. Sí, las recogía en el coche. A veces usaba una pegatina de la universidad que consiguió por el trabajo de su madre. Tenía un truco en la cerradura para que no pudieran abrir desde dentro. Las llevaba a lugares apartados. Y las mataba. Disparos, apuñalamientos, estrangulamiento. Y luego, lo que hacía con los cuerpos es de una brutalidad que cuesta describir. Trasladaba los cuerpos a su apartamento o a casa de su madre. Y ahí, bueno, necrofilia, decapitación, desmembramiento. Hay informes, como los del Dr. Joel Forte en el juicio, que hablan hasta de canibalismo, aunque Kemper luego lo negó. Sí, es un punto controvertido. Tomaba fotos, se deshacía de los restos, pero a menudo guardaba las cabezas, temporalmente. Es duro hablar de esto, pero los detalles muestran la profundidad de su perturbación, ¿no? Con las primeras víctimas, Mary Ann Pesch y Anita Lukesha, un policía lo paró por una luz rota, con los cuerpos en el maletero. Increíble. Y no revisó. Tuvo una suerte. Y después, practicó necrofilia oral con las cabezas. Ese incidente con la policía muestra su suerte, sí, pero también esa capacidad para mantener la calma bajo presión. Y los actos post-mortem, la necrofilia, la decapitación, apuntan a una deshumanización total de la víctima. Una necesidad de posesión, de control absoluto, incluso después de la muerte. Las cabezas como trofeos. Exacto. Refuerzan esa idea de posesión. Y el caso de Cindy Schall, en enero del 73, enterró la cabeza en el jardín de su madre, mirando hacia la ventana de ella. Uf, escalofriante. Dijo que su madre siempre quiso que la gente la admirara. Ahí la conexión es directa. Convierte a la víctima en un símbolo de la madre, un objeto para humillarla, para desafiarla de la forma más macabra posible. La rabia hacia su madre y los asesinatos de estas chicas están totalmente ligados. Eran sustitutas. Sí, objetos donde descargar esa furia acumulada durante años. Sus crímenes son una mezcla rara. Planificación, método, pero también una brutalidad desorganizada, ritualística en lo que hacía después. Y todo esto llega a su clímax el 20 de abril de 1973. Su madre. El matricidio. Esperó a que volviera de una fiesta, a que se durmiera, entró en su cuarto, la atacó con un martillo, le cortó la garganta, la decapitó. Y los actos de humillación post-mortem fueron aún más allá. Sí, sexo oral con la cabeza, la usó como diana para dardos, le gritaba y luego le cortó la laringe y la lengua y las tiró al triturador de basura. El matricidio fue la catarsis final.
la explosión de décadas de odio acumulado. Y destruir la laringe es tremendamente simbólico, ¿no? ¿En qué sentido? Silenciar la fuente de las quejas, de los gritos, de las humillaciones que él sentía que lo habían atormentado. Es la manifestación física más extrema de esa rabia. Poco después de matar a la madre, invitó a cenar a la mejor amiga de ella, Sally Hallett. Y cuando llegó, la estranguló. Sin más. Ocultó los dos cuerpos. Y huyó a Pueblo Colorado. Y entonces, ¿la confesión? Llama a la policía el 24 de abril, desde una cabina. Y al principio no le creían. Tuvo que insistir, dar detalles de los otros crímenes, los de las estudiantes, para que lo tomaran en serio. Porque confesó, que dijo él, Es fascinante. Dijo algo como que el propósito original se había ido, que no podía soportarlo emocionalmente. y esa frase, ya no tengo odio. Después de matarla a ella, ya no tengo más ganas de matar. Alivio, agotamiento. Quizás, o una necesidad de reconocimiento ahora que había completado su obra, por decirlo de algún modo retorcido. Su calma después de la detención también es muy llamativa. Lo acusaron de 8 asesinatos en primer grado. Intentó suicidarse 2 veces estando detenido. ¿Sí? Y en el juicio, en octubre del 73, la única defensa posible era la locura, con esa confesión tan detallada. Pero no funcionó. No. Los psiquiatras, incluido el Dr. Ford, que mencionó lo del canibalismo, lo declararon legalmente cuerdo. Él mismo testificó, dijo cosas como que quería a las víctimas para mí, como posesiones. Habló de tener 2 personalidades, pero no convenció al jurado. Veredicto. Culpable y cuerdo. Y entonces, algo inesperado. Pide la pena de muerte. Por tortura, dijo. Un gesto muy teatral, ¿no? Quizás un último acto de control narcisista. Querer dictar hasta su propio castigo. O tal vez una forma retorcida de admitir la magnitud de lo que hizo. Como la pena capital estaba suspendida en California en ese momento, le dieron 8 cadenas perpetuas. Hablemos un poco del perfil psicológico. A los diagnósticos que ya tenía se sumaron otros. Antisocial, narcisista, esquizotípico. Es la gran paradoja de Kemper, ¿no? Un tipo brillante, elocuente, capaz de analizarse a sí mismo. Cometiendo actos inhumanos. Exacto. Y esa misma paradoja lo hizo increíblemente valioso para los perfiladores del FBI. Gente como John Douglas, Robert Ressler, estaban empezando a desarrollar técnicas para entender la mente de los asesinos en serie. Y Kemper les dio material de primera mano. Douglas dijo que tenía una rara introspección. Era como una ventana a esa oscuridad. Pero, ¿era introspección real o más manipulación? Hay una historia famosa de que intimidó a Ressler, ¿no? Sí, un incidente tenso que hizo que el FBI cambiara sus protocolos. Que siempre entrevistaran en parejas. Es la gran pregunta con Kemper. ¿Cuánto de lo que decía era verdad objetiva y cuánto era una narrativa construida por él mismo? Por su mente narcisista, antisocial. Probablemente una mezcla. Era inteligente, podía articular patrones de pensamiento propios y ajenos, pero siempre a través de su propio filtro distorsionado. La información era útil, sí, pero había que tomarla con pinzas. Los estudios académicos insisten en que no hay una sola causa, ¿verdad? No es solo la madre, no es solo la biología. Correcto. Es una interacción compleja. Puede haber predisposiciones biológicas, sí, pero se suman traumas psicológicos profundos. El abuso, el rechazo, ese apego inseguro del que hablábamos. Y factores sociales, o fallos del sistema que permitieron que todo eso... Que explotara de la forma más destructiva posible. Exacto. No hay una respuesta simple para alguien como Kemper. Su vida en prisión también es llamativa. Compartió módulo con otros presos famosos, como Herbert Mullin, a quien dicen que despreciaba, y Charles Manson. Y durante años fue considerado un preso modelo. Lo que decías antes, ¿no? Sí. Se ve a menudo en psicópatas inteligentes encarcelados. Les da estructura, control, incluso validación. Pero no necesariamente significa un cambio interno real. Y lo más sorprendente, narró miles de horas de audiolibros para personas invidentes. Coordinó el programa. Una paradoja más.
El hombre que destruyó tantas vidas jóvenes, dedicando tiempo a algo altruista. ¿Un intento de redención? ¿Aburrimiento? ¿Otra forma de manipular o de sentirse importante? ¿Quién sabe? Es difícil saber las motivaciones reales con él. Se retiró de eso en 2015, después de un derrame cerebral. Su salud ha empeorado según informes recientes de 2024. Está en silla de ruedas, tiene diabetes, problemas cardíacos. Y le han negado la libertad condicional sistemáticamente, desde 1979. La última vez en 2024. La próxima audiencia será en 2031. Y él mismo ha dicho que la sociedad no está lista para él, que no tiene interés en salir. Suena razonable, pero viniendo de Kemper, siempre queda la duda. ¿Es aceptación realista o es una forma de mantener el control de su narrativa hasta el final? Las evaluaciones psiquiátricas siguen diciendo que es de alto riesgo. El impacto cultural es innegable. Inspiró personajes de ficción como Buffalo Bill en El silencio de los inocentes. Sí, y aparecen libros, películas, y claro, la serie Mindhunter de Netflix. La interpretación de Cameron Britton fue muy comentada, muy lograda. Kemper se convirtió en un arquetipo, ¿no? El asesino en ser inteligente, articulado. Exacto. Su caso alimenta esa fascinación oscura por entender qué lleva a alguien a cometer actos tan terribles, sobre todo cuando parecen tan normales por fuera. Y su colaboración con el FBI, aunque fuera involuntaria, sí ayudó a desarrollar la perfilación criminal. Un legado complejo, sombrío. Entonces, resumiendo un poco, la inteligencia versus la brutalidad, esa fijación terrible con la madre, los crímenes atroces, la confesión tan rara y esa colaboración casi surrealista con el FBI. ¿Qué nos queda al final? Quizás una última reflexión para quien nos escucha. Con alguien tan elocuente, tan aparentemente consciente de sí mismo, con ese CI, ¿hasta qué punto podemos fiarnos de la historia que él mismo nos cuenta? ¿Es posible separar al hombre que habla del monstruo que actúa? ¿O son en realidad dos caras inseparables de la misma moneda? Una moneda compleja y profundamente peligrosa. Y más allá de él, ¿qué nos enseña su caso sobre los límites de nuestra propia comprensión psicológica? Sobre la posibilidad real de cambio o redención en las zonas más oscuras de la mente humana. Con esas preguntas resonando, cerramos este análisis profundo de la vida y los crímenes de Edmund Kemper.